cuando me casé, no mencioné que había heredado 3 pisos de mi abuela. Y menos mal que me callé, porque justo una semana después, mi suegra apareció con un notario. Pero antes de seguir con la historia, cuéntame en los comentarios cómo te llamas y de qué ciudad eres. Me sobresalté al oír el timbre sonar con insistencia. Agarré una toalla, me sequé las manos a toda prisa y corrí al recibidor. ¿Quién viene tan temprano?, murmuré, aunque ya eran casi las 11. Pero para mí, en esos primeros días después de la boda, la mañana seguía pareciendo demasiado temprano. Con Nathaniel nos acostábamos tarde, charlábamos, veíamos pelis, organizábamos noches románticas. Ni siquiera tuve tiempo de abrir bien la puerta, cuando ya estaba ahí mi suegra, Margarita García, en modo comando, pelo perfecto, traje pantalón muy serio, cara de pocos amigos. A su lado, un hombre bajito, con un maletín de cuero, la mirada clavada en el suelo, cambiando el peso de un pie al otro. Se notaba que era notario o abogado, peinado impecable, chaqueta formal, carpeta bajo el brazo. «Hola, Victoria, querida», soltó Margarita con un tono que no dejaba lugar a réplica. «Tenemos que hablar. Te presento a Eulogio Martínez, notario y amigo de la familia. He decidido que es hora de poner algunos asuntos en orden». Se me encogió el corazón. ¿Qué asuntos necesita resolver mi suegra justo una semana después de la boda?, pensé, intentando mantener una sonrisa amable. Sentí una punzada de ansiedad, porque todavía no le había contado a nadie que heredé 3 pisos de mi abuela en distintos barrios de Madrid. No lo hice por codicia, sino porque odio cuando la gente mete las narices en el dinero ajeno. Y sobre todo, no quería que mi relación con Nathaniel dependiera de lo que tengo. Quiero que me ame por quien soy, no por mis propiedades. «Buenos días, Margarita», le dije lo más simpática posible, haciéndoles pasar al piso donde ahora vivíamos Nathaniel y yo. «Adelante, por favor». «Un gusto, Eulogio». Intentaba mantener la calma, aunque ya empezaba a ponerme nerviosa. Se me pasó una idea por la cabeza, ¿querrá que firme algo? ¿Un acuerdo prenupcial, tal vez? Si apenas llevábamos 7 días casados. Apenas entraron, Margarita empezó a actuar como si la casa fuera suya. Miró a su alrededor, como inspeccionando que todo estuviera en orden. Luego hizo un gesto con la mano, como diciendo: «Anda, Victoria, atiende al invitado». Recordando las buenas maneras, los invité a pasar al salón y tomar asiento. Yo fui rápido a la cocina por té y unas galletas, aunque sinceramente no tenía muchas ganas de atenderlos, pero la educación es la educación. «Victoria, ¿dónde está Nathaniel?», preguntó Margarita mientras se acomodaba en el sofá. Le pedí que estuviera en casa. «Salió a hacer un recado, vuelve enseguida», mentí un poco. En realidad, había ido al súper y dijo que regresaba en unos 20 minutos. Yo solo quería ganar tiempo para entender a qué venía todo esto del notario. Mientras servía el té, Margarita ya había echado un vistazo general al lugar y no tardó en soltar su típico comentario. «Esto todavía no está bien organizado, claro. Los jóvenes no tienen idea de cómo llevar una casa. Pero bueno, ya lo arreglaremos». Hice como que no la oía, le sonreí con frialdad y puse la taza delante de ella. «Victoria», empezó con un tono más formal, «con el padre de Nathaniel hemos pensado que, ya que ahora formas parte de la familia, es mejor dejar todos los asuntos claros desde el principio. Te has casado, ¿no? Así es. No queremos que más adelante haya problemas con los bienes. Por eso», señaló al notario, que seguía ahí, incómodo en el borde del sofá, «Eulogio preparó unos documentos. Queremos que todo quede justo y transparente». Me puse tensa. Sonaba como si quisieran que firmara algo ahí mismo. «¿Qué tipo de documentos? ¿Qué es exactamente lo que quieren firmar, Margarita?», pregunté con cara de no entender nada. «Nada grave», respondió con fingida indiferencia. «Un acuerdo prenupcial, y también una cláusula para asegurar que, si pasa algo, todo lo adquirido durante el matrimonio se reparta de forma equitativa. Ah, y queríamos aclarar una cosa, hasta donde sabemos, tú no tenías ningún capital antes de casarte, ¿verdad?». El corazón me dio un vuelco. Ahí está. Ya está intentando sonsacar lo que tengo o no tengo. Pero yo estaba preparada. Desde el principio sospechaba que no iba a poder resistirse a meter las narices. ¿Capital? Bueno, sonreí, había ahorrado un poco para la boda, algo tengo guardado. Pero nada importante, la verdad.
Entiendo, dijo, aunque por su cara era obvio que no me creía ni una palabra. ¿Y propiedades? ¿Tenías algo a tu nombre antes? ¿Qué interrogatorio? Estuve a punto de decir, pero solo negué con la cabeza. No, nada serio. Vivía con mi abuela, y ya. Pero ella falleció hace tiempo, y su piso, que era pequeño, lo heredaron mis padres. Mordí el labio, sin querer dar más detalles. En realidad, ese piso sí lo heredaron ellos. Pero los otros 3, más lujosos, que mi abuela tenía desde su época de comerciante, me los dejó a mí en el testamento. Nadie lo sabía, salvo el notario que lo tramitó, y le pedí expresamente que mantuviera todo en secreto. Entonces, nada, repitió Margarita, abriendo los ojos como si no pudiera creer que una chica tan normalita se casara con su hijo. Bueno, entonces todo en orden. Eulogio, enséñale el contrato. Tomé los papeles que me dio el notario. Eché un vistazo rápido. En caso de divorcio, los bienes adquiridos conjuntamente. Nada fuera de lo común, salvo una cláusula que me saltó enseguida: si el cónyuge, es decir, yo, posee bienes de valor considerable, estos serán considerados parte del patrimonio común, salvo que se indique expresamente que fueron adquiridos antes del matrimonio. En otras palabras, querían pillarme si en algún momento salía a la luz que yo tenía algo importante. Esa frasecita implicaba que tenía que declarar ahora cualquier propiedad, para que se considerara fuera del matrimonio. Pero si decía que no tenía nada, entonces, cero total. Fingí que leía con atención, alargando el momento. Mientras tanto, Margarita seguía hablando. Nathaniel es un buen chico, pero ya sabes, la vida da muchas vueltas. Y tú eres de familia sencilla, no necesitas complicaciones. Así que pensamos que lo mejor era dejar todo claro desde ya, para evitar conflictos. Por dentro, hervía. ¿Así que soy una chica sin apellido ni fortuna? Ajá, claro. Pero si le contara la verdad, que tengo 3 pisos alquilados y que recibo cada mes una buena cantidad, se pondría como loca. Capaz que exigiría que los pusiera a nombre de la familia, de los nietos o qué sé yo. O que alquilara uno barato a un primo suyo. No quería nada de eso. Y, sobre todo, no quería estropear lo que tengo con Nathaniel. Él no sabe nada de todo esto y me ama de verdad, sin segundas intenciones. O al menos, eso quiero creer. Tengo que hablarlo con Nathaniel, dije firme, devolviendo los papeles al notario. No voy a firmar nada sin él. Margarita apretó los labios, pero se recompuso rápido. Claro, habla con tu esposo. Pero estoy segura de que está de acuerdo conmigo. Esto es por tu bien. ¿Verdad, Eulogio? El notario asintió distraídamente, claramente incómodo con la situación. Miró su reloj. Si quieren que lo certifique hoy, tendría que ser antes del mediodía. Luego tengo otras citas, comentó. En ese momento, la puerta se abrió y Nathaniel entró con una bolsa de la compra. Al ver a su madre y al notario, levantó las cejas sorprendido. Mamá. ¿Pero qué estás haciendo aquí? Dejó la bolsa en el suelo y me miró. Victoria, ¿qué está pasando? Yo solo levanté las manos, como diciendo que yo también estaba en shock. Entonces Margarita empezó a explicarle a su hijo que solo se preocupaba por el bienestar de su matrimonio. Que lo mejor era firmar un acuerdo prenupcial y dejar claro todo lo relacionado con los bienes. Nathaniel la escuchaba con el rostro tenso. Cuando terminó, dijo en voz baja pero firme. Mamá, te pedí que no te metieras en nuestra relación. Victoria es mi esposa, y nosotros sabremos arreglárnoslas. Margarita frunció el ceño. Hijo, solo quiero lo mejor para ti. Lo entiendo, pero no me avisaste de esta visita. Y además trajiste a un notario. Eso ya es demasiado. Demasiado, exclamó Margarita. Nathaniel, ¿cómo no lo ves? Hoy en día hay que ser precavido. ¿Y si Victoria tiene deudas escondidas? ¿O alguna fortuna secreta que luego salga a la luz? Es mejor dejar todo claro desde ahora. Me miró de reojo, como intentando adivinar en mi cara si eso de la fortuna secreta era verdad. Yo me esforcé en mantenerme serena, aunque por dentro el corazón me latía con fuerza. Si Victoria tiene algo, me da igual, dijo por fin Nathaniel. Yo la amo a ella, no a su dinero. Y ya está bien, mamá, ¿no crees? Su madre hizo un gesto ofendido, frunció los labios, pero aceptó la derrota. Bueno, como queráis. Eulogio,
Disculpe por hacerle perder el tiempo. Se levantó y se dirigió hacia la puerta. El notario también se puso de pie, se encogió de hombros algo incómodo y la siguió. Sentí un alivio inmenso cuando la puerta se cerró tras ellos. Nathaniel se acercó y me abrazó. Perdona que se haya comportado así. No pasa nada, estoy bien. Lo entiendo, se preocupa. Solo quiere que tengas estabilidad y seguridad, respondí, eligiendo las palabras con cuidado. Pero por dentro ya había tomado una decisión firme, lo de las 3 viviendas seguiría siendo un secreto. Menos mal que no dije nada, pensé. Así comenzó nuestra vida de casados. Y con ella, una serie de eventos que, como pronto descubriría, eran solo el inicio de una gran telenovela familiar. Porque Margarita no pensaba rendirse. Por las buenas o por las malas, quería controlar nuestra familia, nuestro dinero, y todo lo que pasaba en nuestra casa. Su actitud hacia mí cambiaba constantemente. A veces se mostraba encantadora, me regalaba flores, nos invitaba a cenas familiares. Y otras veces, sin razón aparente, me atacaba con reproches y críticas por cualquier detalle. Para contar bien esta historia, y queda mucho por contar, hay que decir que cada episodio de nuestra vida matrimonial venía cargado de emociones fuertes. Como si viviéramos en una novela interminable, donde todo giraba en torno a secretos, dramas y discusiones. Y sí, secretos tenía, y bastante importantes. Esas 3 viviendas que me había dejado mi abuela. Pero vayamos por partes. Mi vida antes de conocer a Nathaniel era bastante normal. Nací en una familia de ingenieros, mi padre era electricista, mi madre diseñadora técnica. Trabajaban en la misma fábrica. Vivíamos sin lujos, pero tampoco nos faltaba lo esencial. Terminé el colegio y entré a la universidad para estudiar economía. Al mismo tiempo trabajaba en una pequeña tienda de ropa para no depender del dinero de mis padres. Siempre me educaron con libertad y confianza, sobre todo mi abuela, que me inculcó independencia y la seguridad de que podía lograr lo que quisiera. Mi abuela era una mujer especial. En tiempos difíciles, ella y mi abuelo hacían trabajos clandestinos, como coser ropa por encargo o intercambiar artículos difíciles de conseguir. Aquello les daba ingresos, aunque no era del todo legal. Cuando llegó el auge económico, mi abuela empezó su propio negocio. Compró algunos pisos a buen precio, los alquilaba, vendía y volvía a invertir. Tenía buen olfato para los inmuebles, y además, suerte. Antes de morir, decidió hacer un testamento, pero lo hizo en secreto. Mis padres no aprobaban del todo sus métodos del pasado, así que su relación era algo fría. Pero conmigo siempre fue sincera. Me citó con un notario una semana antes de morir, ya sabiendo que le quedaba poco tiempo. Ese día firmé los papeles que me convertían en propietaria de 3 viviendas. En su testamento dejó claro que solo podría disponer de ellas después de su fallecimiento. Cuando murió, seguí todos los pasos legales y tomé posesión de la herencia. Pero no se lo conté a nadie. Mis padres creían que esos pisos se habían vendido o pertenecían a otras personas. Supongo que mi abuela no quería que surgieran peleas ni discusiones. Y para mí fue lo mejor. Me los dejó porque confiaba en que sabría administrarlos sin convertirlos en un problema familiar. Pero la verdadera prueba llegó cuando me casé. Mi abuela, que era muy intuitiva, ya me había advertido, nada pone más en riesgo una herencia que los familiares codiciosos del cónyuge. En ese momento me reí, creyendo que exageraba. ¿Quién va a ser codicioso?, pensaba. La gente es buena, todos entienden que eso es mío. Pero ahora, viendo a Margarita, empezaba a darme cuenta de que la abuela tenía razón. Conocí a Nathaniel en 2º año de universidad. Él era estudiante de posgrado en física, muy apasionado por lo que hacía. Alto, con buen físico, aunque fuera físico teórico, lo cual me parecía hasta romántico. Empezamos como amigos, luego salimos. Era increíblemente atento, cariñoso, y siempre decía que yo era su musa. Veía cómo trataba a su madre, con mucho respeto. Su padre era militar y siempre estaba fuera, así que Margarita lo había criado sola y lo ayudó a prepararse para ingresar a la universidad. Para Nathaniel, ella era casi una santa. Entendía que Margarita era una figura central en su vida. Pero no imaginé hasta qué punto iba a influir en nuestras decisiones. Estuvimos juntos mucho tiempo antes de casarnos. Y ya desde la organización de la boda, Margarita quiso meter mano, que si el peinado, que si las flores, que si el pastel.
Yo me mantuve firme y defendí mis ideas. La boda fue preciosa, pero no se podía negar que la suegra había intentado controlar hasta el mínimo detalle. Después, decidimos vivir en un piso que sus padres nos prestaron. En realidad, lo había comprado su padre hacía años. Era un buen lugar, cómodo y bien cuidado. Pero yo no podía sentirlo como mío. Sus padres tenían llaves y Margarita entraba sin avisar, con la excusa de dejar comida o regar las plantas. Intentaba no hacerle caso, pero dentro de mí deseaba tener algo propio. Nuestro espacio, sin intromisiones. Aún así, no decía nada. Porque si mencionaba mis pisos, sí decía: oye, ¿y si nos vamos a vivir a uno de mis apartamentos? No te los he enseñado, pero los tengo. Eso habría desatado un montón de preguntas. Y no sabía cómo reaccionaría Nathaniel. Podría pensar que lo oculté a propósito, o incluso molestarse. Y ni hablar de Margarita. Si sabía que yo tenía propiedades, seguro se pondría a manipular la situación para no perder el control. Así que decidí esperar. Y ahora, una semana después de la boda, llegó con el notario. Mi secreto estuvo a punto de salir a la luz, pero me salvé por no soltar ni una palabra de más. Nathaniel lo tomó todo con calma. Dijo que no necesitábamos firmar nada. Nos amamos, y no pienso divorciarme como para andar pensando en repartir bienes. Incluso bromeó. Si mi madre está tan preocupada, que firme ella un contrato con mi padre. Nos reímos juntos y decidimos seguir con nuestra vida sin dar importancia a los arranques de su madre. Pero Margarita no se rindió. Empezó a venir cada vez más seguido, criticando cosas como: ¿por qué hay platos sucios en el fregadero? O ¿dónde estabais hasta las 12 de la noche? Yo intentaba ser amable, pero a veces me sobrepasaba. Nathaniel notaba la tensión y trataba de calmar las cosas como podía. Hasta que un día, algo pasó que lo cambió todo. Un día, mientras Nathaniel estaba en el trabajo, Margarita apareció sin avisar. Yo estaba en casa, estudiando material para una capacitación. Me habían contratado en una consultora, pero necesitaba completar un curso adicional. Entró, echó un vistazo a todo, se sentó en la cocina y me miró fijamente. Victoria, tú entiendes que no vais a poder vivir solo con el sueldo de Nathaniel, ¿verdad? ¿Y por qué no?, respondí, apartando la vista del portátil. Yo también trabajo. Por ahora no me pagan mucho, pero con el tiempo puede mejorar. Ella negó con la cabeza. Pero estás estudiando, ¿no? Sí, pero es una formación complementaria. Y no es seguro que vayas a ganar bien de inmediato. Pero hay que mantener la casa, pensar en el futuro, en los hijos, y todo eso. Yo creo que nos las arreglamos, intenté devolverle el comentario. Mientras seamos solo nosotros dos, nos alcanza. Y si hiciera falta, mis padres pueden ayudarnos. Están dispuestos a apoyarnos. Tus padres, alzó las cejas, sorprendida. Bueno, tal vez, pero no son precisamente ricos, ¿o me equivoco? Guardé silencio. Mis padres, en comparación con el padre de Nathaniel, un militar retirado con buena pensión y ahorros, realmente no eran adinerados. Pero no quería darle la satisfacción de admitirlo. Margarita, dije, sin pensar demasiado, llamándola como ella siempre insistía, ya veremos con el tiempo, ¿sí? No se preocupe tanto. Ah, la juventud lo ve todo tan fácil, suspiró, acercándose la taza de té que le había servido. Pero no se puede dejar todo al azar. Hay que planificar. Mira, por ejemplo, este piso, hizo un gesto hacia el lugar, está a nombre de mi esposo. Pero tarde o temprano pasará a Nathaniel. Y en caso de divorcio. ¿Perdón? Divorcio, no me pude contener. Nos acabamos de casar. No insinuó nada. Solo digo que la vida es impredecible. Pueden pasar muchas cosas. ¿Tú tienes algún dinero, propiedades? ¿De dónde? Me encogí de hombros. Tengo 23 años, recién empiezo a trabajar. Sí, pero ¿y si tu abuela te dejó algo? Escuché que tenía buenos recursos. Sentí que la sangre se me helaba. La forma en que dijo te dejó algo sonaba como una trampa para hacerme confesar. Cerré el portátil y la miré directamente. Mi abuela nos dejó lindos recuerdos y algunas reliquias familiares. Muebles, ropa. Nada más, respondí en voz baja, pero con firmeza. Ya veo, murmuró, como si no estuviera del todo convencida. ¿Y yo qué pensaba?
Todos decían que era una mujer emprendedora. Seguro que guardó algo. Y si lo hizo, nadie lo sabe, mentí sin pestañear. Me estudió con atención, buscando alguna señal de nerviosismo o mentira. Pero ya estaba entrenada para resistir esos interrogatorios. Bueno, tú sabrás, dijo finalmente, levantándose de la mesa. Dile a Nathaniel que pasé, que me llame. Cuando se fue, suspiré aliviada. Una vez más me convencí de que contarle lo de las propiedades era darle un arma para entrometerse cada vez más. Pasaron algunas semanas y la rutina se estabilizó. Yo trabajaba en la consultora, me asignaban tareas sencillas, estudiaba mucho y trataba de destacar. Nathaniel seguía con sus clases y artículos en la universidad. Por las noches nos encontrábamos agotados, pero felices. Lo único que me molestaba era que Margarita seguía apareciendo sin avisar, como si viniera a hacer inspección. Pero Nathaniel se mantuvo firme de mi lado, diciéndole que debía respetar nuestros límites. Una noche, durante la cena, decidimos hablar del futuro. Nathaniel, dime, ¿qué pensarías si buscáramos otro piso para vivir?, pregunté con cautela. ¿Otro piso? Pero si ya vivimos en el nuestro. ¿Para qué pagar alquiler?, se sorprendió. ¿O es por mamá? No solo por ella. Es que me gustaría tener independencia. Sentir que estamos en un espacio solo nuestro, sin que tu padre tenga nada que ver. Te entiendo, dijo pensativo, girando el tenedor entre los dedos. Pero alquilar algo decente serían por lo menos 2.500 o 3.000 euros al mes. Y si queremos algo más bonito, aún más. Es arruinarnos con lo que ganamos. O pedir una hipoteca, pero no tenemos ahorros suficientes aún. Y si yo pudiera conseguir el dinero o un lugar donde vivir, se me escapó. Tú, sonrió. ¿Te ganaste la lotería? ¿O vas a pedirle a tus padres? Bueno, me detuve, dándome cuenta de que no podía decirle la verdad tan de golpe, es solo una idea. Si apareciera una opción, ¿te mudarías? Supongo que sí. Sé que no te sientes cómoda con tantas visitas. Pero de momento, es solo un sueño. Hay que tener paciencia para hacerse rico. Asentí en silencio. Pensé, ¿y si le contara sobre la herencia, si le enseñara uno de los pisos y dijera que lo acabo de recibir? Quizás debería ser honesta. Pero me frenó el recuerdo de su fe ciega en su madre. Sus preguntas, sus visitas, sus intentos de control. Decidí esperar un poco más. Las historias con secretos necesitan su momento justo. Y justo entonces apareció un nuevo personaje, mi prima Isabel. Tenía 27 años, ya había pasado por un mal matrimonio y vivía sola, trabajaba en una gran empresa de diseño de interiores. Un día me llamó. Victoria, hola. Estoy por tu zona por trabajo, ¿te apetece que pase a tomar un té? Claro. Vente, me alegré. Necesitaba desahogarme con alguien. A Isabel tampoco le había contado lo de los pisos, pero al menos ella no estaba obsesionada conmigo como Margarita. Isabel vino esa tarde. Estuvimos tomando té en la cocina. Observaba nuestra pequeña pero acogedora casa y me preguntaba cómo me iba después de casarme. Contesté con frases vagas, pero al final no aguanté. Oye, dime una cosa. Si una mujer tiene algo propio, ¿tiene que contárselo sí o sí al marido?, pregunté como al pasar. Isabel soltó una carcajada. Depende. Si es un osito de peluche, no. Pero si es algo grande, tipo propiedades o mucho dinero, pues mira, lo mejor en un matrimonio es ser honestos. Si no, acaban en dramas. ¿Y si temo que él se lo cuente a su madre? Mi prima soltó una risita. Ah, ¿con qué ahí está el problema? ¿Todo gira en torno a la suegra? Uf, complicado. Si quieres mantener el secreto con ella, pero no perder la confianza de tu marido, lo tienes difícil. Tal vez podrías hablar con Nathaniel y decirle que tienes algo, pero pedirle que no se lo diga a nadie. ¿Tú crees que eso funcionaría? Depende. ¿A quién es más leal, a ti o a su madre? Decide tú. Pero dime, ¿tienes algo en serio? Nada importante, esquivé. Un garaje en hipoteca, añadí, por decir algo. Isabel negó con la cabeza, pero no insistió. Cuando se fue, me quedé pensando en lo que dijo. Contarle a Nathaniel, pero pedirle que no diga nada, lo pondría entre la espada y la pared. Yo le pediría discreción, y su madre empezaría a presionar. No, por ahora era mejor callar.
Toda esta tensión por el tema del dinero empezó a afectar nuestra relación. Nathaniel llegaba a casa más callado, con cara seria. Una noche no pude más. Nathaniel, ¿qué te pasa? Siento que me estás ocultando algo. Hay algo, sí, admitió, y sentí un escalofrío. Pensé que ya sabía lo de las propiedades. Mi madre me llama todos los días para que te convenza de firmar el acuerdo prenupcial. Dice que es por nuestro bien. Pero estoy harto de repetirle que no lo necesitamos. ¿Y por qué no se da por vencida? Me quejé, aliviada de que no fuera por el secreto. Dile que no pensamos divorciarnos. Eso intento. Pero ella dice que como no tienes una familia adinerada, no tienes nada que aportar, y que si nos separamos, te vas a quedar con todo. Eso es absurdo, protesté. No quiero nada. Lo sé. Pero ella cree que hay que protegerme. Y proteger a nuestra familia también. ¿Y si firmo? Propuse, recordando la cláusula sobre declarar propiedades ahora. No, dijo Nathaniel, moviendo la cabeza. No quiero eso. Me resulta ofensivo. ¿Y si eso calmara un poco a tu madre? No creo que nada la calme. Siempre encontrará algo nuevo. Nos abrazamos. Sentí cuánto le pesaba todo. Me amaba, pero no quería pelear con su madre. Yo estaba dividida, confesar o seguir guardando el secreto. Firmar diciendo que no tenía nada podría dejarla tranquila, pero ¿y si luego salía la verdad? Me tacharían de mentirosa. No sabía qué hacer. Pasaron un par de meses desde la boda. Margarita, cansada de presionar directamente, empezó a jugar por otros lados. Comenzó a tramar cosas con el padre de Nathaniel y más familiares. Organizaba cenas y siempre había alguna indirecta sobre que los jóvenes deben pensar en el bien común. En una de esas cenas, me sentí observada por todos. La tía de Nathaniel, Pamela, me miraba fijamente mientras lanzaba preguntas raras. Victoria, tú estudiaste economía, ¿no? En nuestra familia todos son ingenieros, pero tú eres de letras. Bueno, economía no es del todo humanidades, respondí con una sonrisa, sin discutir. ¿Entonces se te dan bien las finanzas? ¿Tu profesión sirve? Su tono era puro sarcasmo. Eso espero. ¿Y nunca pensaste en usar tus conocimientos para mejorar los ingresos familiares? Por ejemplo, invertir en inmuebles. Casi me atraganté con la ensalada. No me digas que Margarita ya le contó sus sospechas a la tía, pensé. Mantuve la calma y respondí. No tengo tanto dinero como para invertir en eso. Y recién nos casamos, así que estamos justos. Claro, claro, dijo Pamela con una sonrisa forzada. Quizás quedaron los ahorros de tu abuela. Dicen que era muy lista para los negocios. Puede ser, intervino Margarita, pero Victoria asegura que no le dejó nada. Hice como que no notaba el veneno en sus palabras y sonreí con amabilidad. Ojalá. Si fuera así, ya habría invertido en la bolsa o comprado un piso para alquilar. Pero por ahora, son solo sueños. Nathaniel, a mi lado, se ponía cada vez más serio. No le gustaba nada como me estaban interrogando. Hasta que explotó. Por favor, cambiemos de tema. Estas preguntas sobre dinero y herencias ya cansan. Victoria es mi esposa. Si no tiene nada, no hay razón para molestarla. Y si tuviera, ya lo sabríamos. Basta. Después de esas palabras, se hizo un silencio tenso en el salón. Margarita fingió sentirse ofendida. Los demás familiares comenzaron a susurrar entre ellos. Sentí como me convertía en la oveja negra de esa familia. Pero en el fondo, una parte de mí se sentía satisfecha. Nathaniel me había defendido. Sin embargo, con pequeñas victorias no se gana una guerra. Y mi suegra decidió pasar al ataque con toda una estrategia. Así fue como ocurrió. Una de las viviendas que heredé de mi abuela estaba en una zona exclusiva de la ciudad. Las otras dos eran bastante normales. Pero esa, la especial, mi abuela la había comprado en su momento por un precio muy bueno, y luego le hizo una reforma de lujo. Yo la alquilaba con mucho cuidado, eligiendo inquilinos fiables y siempre con contrato oficial. Llegó el día en que la inquilina me avisó que se iba. Su situación había cambiado y ya no podía pagar ese alquiler tan alto. Tenía que buscar nuevos arrendatarios. Decidí gestionarlo discretamente. Contacté con el mismo agente inmobiliario con el que solía trabajar mi abuela.
Él empezó a buscarme buenos candidatos. Y entonces pasó lo inesperado, o tal vez fue todo planeado, nunca lo supe. Mis suegros empezaron a hablar de cambiarse a un piso más amplio. Decían que tenían algunos ahorros y estaban mirando opciones para mejorar su vivienda. Yo escuchaba sin decir una palabra, intentando no dar pistas de que justamente tenía un piso vacío. Hasta que Nathaniel dijo: «Mamá, justo en la zona de Avenida de la Castellana hay pisos nuevos bastante buenos. Vi algunos anuncios. ¿Y si miráis por ahí? ¿Avenida de la Castellana? Pero si es carísima», saltó Margarita. «Sí, pero si queréis algo mejor, merece la pena considerarlo». Me tensé de inmediato. Justo en esa zona estaba una de mis viviendas. Solo falta que vean un anuncio mío con mis datos, me pasó por la cabeza. Ingenuamente pensé que el agente sería discreto y que no habría cruce con nadie conocido. Pero en una ciudad grande también pueden pasar casualidades, y pasó. El agente mandó a varios candidatos el enlace con las fotos del piso. Una de esas personas, al parecer, le enseñó las imágenes a Margarita. Puede que fuera a través de algún conocido en común, diciendo que había una opción interesante en esa zona. Margarita reconoció el mobiliario. Pero lo más importante, reconoció la dirección. Sabía por rumores que mi abuela había vivido en esa zona. Se le encendieron las alarmas. Aún así, no estaba del todo segura. Así que le pidió a esa conocida que concertara una visita al piso y que la llevara con ella. El día de la visita, el agente las recibió y las llevó a ver el piso. Margarita lo examinó todo con detalle. Reconoció muebles, el estilo, incluso algunas fotos familiares que yo no había retirado. Caminó por las habitaciones como si hubiera descubierto un secreto. Al salir al portal, le hizo una pregunta directa al agente. «¿De quién es este piso?» «Represento a la propietaria», respondió él con evasivas. «Lo estamos alquilando de forma oficial». Pero Margarita no es de las que se rinden fácil. De alguna forma, quizá con un pequeño incentivo, el agente terminó diciéndole que la dueña era una mujer joven llamada Victoria, que lo había heredado de su abuela. Eso fue una bomba para Margarita. Entendió inmediatamente que esa Victoria era yo. Más tarde, el agente me llamó para avisarme. «Victoria, vinieron a ver el piso unas personas. Una mujer preguntó por la dueña. No le dije mucho, pero creo que entendió que es tuyo. Mejor que estés preparada por si te preguntan». Sentí que se me hundía el suelo bajo los pies. Ya está, se descubrió, pensé. Ahora sabe que tengo una propiedad. Y seguramente sospechará que hay más. Esa noche, cuando Nathaniel volvió del trabajo, yo estaba en la cocina con el corazón acelerado. Tenía que contárselo. Era mejor que lo supiera por mí antes de que su madre convirtiera todo en un drama. «Nathaniel, tengo que contarte algo», empecé. No sabía cómo hacerlo antes, pero ya no tiene sentido ocultarlo. Tengo un piso. Bueno, en realidad, 3. Los heredé de mi abuela. Él se quedó inmóvil, con la taza en la mano. 3, repitió, sin saber si hablaba en serio. Sí, 3. Mi abuela era empresaria en temas de inmuebles. Cuando falleció, me los dejó a mí. No te lo conté porque temía que tu madre se metiera y lo convirtiera en un problema. Vaya, dijo él, y se quedó unos minutos en silencio, procesando. ¿Y desde cuándo lo sabes? Desde que murió. Hace ya 1 año. Tengo todos los papeles, están alquilados, generan ingresos. ¿Y por qué no me lo contaste antes? Sentí que se me nublaban los ojos. Tenía miedo de que te enfadaras. Pensé que lo entenderías, pero me preocupaba cómo reaccionaría tu madre. Ya sabes cómo es. No quería que interviniera, que intentara manipularnos, controlar lo que hago. No quería que el dinero se metiera en nuestra relación. Nathaniel no dijo nada. Solo me miraba. Luego se acercó y me abrazó fuerte. «Ay, Victoria, qué tonta eres», sonrió al fin. «Pero tonta adorable. Me molesta que lo escondieras, claro. Pero entiendo por qué lo hiciste. Y sí, seguro que mi madre ya se enteró, ¿verdad?» Asentí y le conté lo de la visita al piso. «Vale», suspiró Nathaniel. «Te perdono. Pero, por favor, nada más de secretos, ¿sí?» «Lo prometo», dije, limpiándome las lágrimas. «¿Y qué vas a hacer con esas propiedades?»
Seguir alquilándolas. Nunca viene mal un ingreso extra. O tal vez vender una y comprarnos algo nuestro. Pero ya lo veremos juntos. Uf, se sentó de nuevo, pasándose las manos por la cara. ¿Y mi madre? Ahora sí que va a montar una buena. Seguro. Pero lo afrontaremos juntos. Él sonrió. Juntos podemos con todo. En ese momento me di cuenta de cuánto lo amaba. Tal vez había sido un error ocultarle lo de la herencia, pero gracias a eso ahora estábamos más unidos. Por lo menos, por esa noche. Claro que Margarita no iba a quedarse tranquila. Al día siguiente, llamó a Nathaniel y exigió que fuéramos a su casa. Dijo que tenía algo importante que decirnos. Y ya sabíamos lo que eso significaba, una charla incómoda con reproches incluidos. Pero decidimos ir, para dejar todo claro. Cuando llegamos, Margarita nos esperaba en el salón, sentada junto al suegro y la tía Pamela. Estaba claro que habían convocado un consejo familiar. Saludamos. Yo intenté mostrar seguridad, aunque por dentro estaba temblando. Margarita me miró con frialdad y soltó. Victoria, hemos sabido que tienes 3 pisos, dijo como si estuviera descubriendo un crimen. ¿Y que lo ocultaste? Sí, los tengo, respondí con calma. ¿Y qué? Es una herencia. Propiedad mía. Antes del matrimonio. ¿Pero por qué mentiste?, saltó tía Pamela. Te lo preguntamos varias veces. No mentí. Solo no consideré necesario contarlo. Es mi vida privada. No estaba obligada. Pero ahora todo está claro, intervino el suegro, en tono más conciliador. Victoria, entiende que somos una familia. Y estas cosas es mejor hablarlas con sinceridad. Cuando vi lo insistentes que eran con saber qué tienen mis padres o yo, decidí callar, confesé, sí, fue un error. Pero no tan grave. No grave, saltó Margarita. ¿Sabes cómo queda la familia? Parece que nos engañas, como si fuéramos interesados. Mamá, dijo Nathaniel poniéndose de pie. ¿Y quiénes son la gente? ¿Qué más da lo que piensen? Esto es entre Victoria y yo. No, hijo, es asunto de todos. Al casarte, todos somos familia. No me gusta que tu mujer haya escondido 3 propiedades. ¿Y si oculta más cosas? ¿Y si no piensa tener hijos y solo quiere aprovecharse? Ese comentario fue tan ofensivo que sentí como me ardía por dentro. Eso es una barbaridad, grité. ¡Qué estupidez! Mamá, basta, alzando la voz, Nathaniel. Sí, Victoria tiene pisos. ¿Y qué? ¿Por qué no podemos alegrarnos de que alguien con patrimonio forme parte de la familia? ¿Por qué siempre asumir lo peor? Porque lo ocultó, insistió Margarita. Y si oculta algo, es que no confía en nosotros. ¿Y si hace más cosas a escondidas? ¿Y si ustedes mismos le dieron motivos para no confiar?, dijo de pronto el suegro, dejando a todos callados. Miró a su esposa con seriedad. Margarita, has estado encima de ellos desde el principio, con notarios y contratos. Por eso no habló. O sea que estás de su lado, se ofendió ella. Estoy del lado del sentido común, respondió él. Victoria no lo manejó bien, pero la entiendo. Temía que tú quisieras decidir por ella qué hacer con sus pisos. Y eso es lo que pretendes, ¿no? Margarita calló. Su cara la delataba. Sí, eso era justo lo que quería, decidir, controlar, manejar. Escuchen, dije intentando mantener la calma. Yo no quiero dañar a esta familia. Amo a Nathaniel. Estas propiedades son mías, y yo decidiré qué hacer con ellas. Lo hablaremos juntos. Quizás algún día compremos una casa o podemos vivir ahí, interrumpió Nathaniel. Somos una familia joven, ¿por qué no? Claro, asentí. Podemos vivir o seguir alquilando. Lo decidiremos juntos. Pero eso sí, seguirán siendo mías. No pienso cederlas. Lo siento, pero ya lo decidí. Pero si compráis una casa nueva con ese dinero, ya sería bien común, intervino Margarita, demostrando que había hecho los deberes legales. Y Nathaniel tendría derecho. ¿Y qué?, me encogí de hombros. Es mi marido. Compartiría con él. Pero lo que no quiero es que ustedes vengan a decirnos qué hacer. Tía Pamela negó con la cabeza. La juventud de hoy, tan independiente.
Y eso es justo lo que valoramos, dijo el suegro. Hubo un silencio tenso. Margarita suspiró, como admitiendo la derrota. Está bien. No diré más. Pero deben entender que en esta familia todo siempre se ha hablado. No quiero que el día de mañana estas cosas escondidas os enfrenten. Nosotros lo resolveremos, respondió Nathaniel. Gracias por tu preocupación. La conversación terminó ahí. Nos fuimos. Noté que Margarita me miraba con una mezcla de disgusto y resignación, pero parecía que empezaba a aceptar los hechos, no iba a bailar al ritmo que ella marcara. Aunque eso no significaba que fuera a dejar de intentar controlarnos. La vida, sin embargo, seguía. En el trabajo me iba muy bien, me asignaban proyectos más interesantes, ganaba un buen sueldo. Nathaniel, aunque en la universidad no ganaba tanto, tomaba algunas asesorías privadas para compensar. El dinero no nos faltaba. Y además surgió una nueva oportunidad, ahora que ya no era un secreto que yo tenía propiedades, podíamos mudarnos a vivir solos, sin depender de los padres. Elegimos una de las viviendas que no estaba en zona exclusiva, pero era amplia. Así evitaríamos los comentarios del tipo mira cómo viven, como ricos. Hicimos unas pequeñas reformas y, tras un par de meses entre las casas de nuestros padres, nos mudamos por fin a nuestro propio espacio. Para mí fue una fiesta. Por fin sentirme dueña de mi casa, sin tener que estar pendiente de si la suegra venía con sus llaves. Nathaniel también estaba feliz. Aunque, claro, en el fondo seguía con esa espinita, ¿por qué no me lo dijiste antes? Yo intentaba explicarle que fue por su madre. Lo entendía, pero la herida seguía ahí, muy en el fondo. Margarita, por su parte, estaba claramente molesta. Llamó un par de veces para preguntar cuándo podría ver el nuevo piso, por curiosidad. Yo intentaba evitarlo. Uy, aún no terminamos la reforma, estamos ocupados, y Nathaniel no tiene tiempo. Pero Nathaniel insistió en que era mejor invitarla al menos una vez, que no podíamos vivir escondiéndonos. Había que mantener una relación, aunque fuera cordial. Y llegó el día. Margarita vino, miró todo con atención y, por supuesto, no tardó en lanzar indirectas. Vaya, tu piso es bastante amplio, Victoria. ¿Pero era necesario tanto lujo? La verdad, veo que los muebles son caros. Los muebles ya estaban. Aquí vivía mi abuela, y a ella le gustaban las cosas de buena calidad, respondí con calma, diciendo la verdad. ¿Y los gastos, no serán muy altos? ¿Podréis con eso? Sí, mamá, no te preocupes. Ambos trabajamos, intervino Nathaniel. ¿Y has pensado qué pasará si algún día tienen hijos? ¿Este lugar es adecuado? Tal vez habría que cambiar la distribución. Yo no había oído nada sobre cambiar la distribución. Vi cómo Nathaniel ponía los ojos en blanco. No le gustaba que su madre se metiera tanto en los detalles. Yo, por mi parte, mantuve el tono sereno. La distribución está bien. Si llega el momento, una de las habitaciones puede ser la del niño. Aún es pronto para hablar de eso. Ah, o sea que vais a esperar un poco más. Entendí que quería presionar. Para Margarita, un hijo significaba más poder, opinar, controlar, decidir cómo educarlo. Pero Nathaniel y yo ya habíamos decidido que no íbamos a apresurarnos. Nosotros decidiremos cuándo ser padres, dijo Nathaniel con firmeza. Mejor tomemos el té. Margarita frunció los labios, pero trató de disimular. Bueno, queridos. Té entonces. En realidad, vine con buenas intenciones. Quería traerles unas cosas para el hogar, manteles, cortinas, pero pensé que ya lo tendríais todo. Nathaniel sonrió. Gracias, mamá, pero ya tenemos todo. Ella entendió, claramente, que ese gracias era un rechazo elegante a sus regalos y, en consecuencia, a su presencia constante en nuestra casa. Al cabo de media hora se marchó, sin haber podido criticar nada grave. Yo respiré aliviada. Con el tiempo, nuestra relación como pareja se mantuvo sólida. Nathaniel a veces me bromeaba. ¿Y qué, millonaria, cuánto ganaste hoy con tus alquileres? Y yo respondía riendo. Mejor dime tú cuántos artículos científicos publicaste. Era una dinámica divertida, que mostraba que habíamos encontrado nuestro equilibrio. Pero la calma no duró. Margarita tenía otro plan, quería que yo invirtiera en el negocio familiar.
Resulta que el padre de Nathaniel, al jubilarse, montó una pequeña empresa de transporte con camiones. Ella lo ayudaba con la contabilidad, y ahora querían expandirse. Y claro, ¿de dónde sacar el dinero? De Victoria, que tiene 3 pisos y vive del alquiler. Al fin y al cabo, somos familia, ¿no? Un día vino el suegro y me dijo: «Oye, Victoria, tenemos una idea, podrías invertir en nuestra empresa. Compraríamos otro camión, contrataríamos más conductores, y las ganancias subirían. Tú ganarías un porcentaje». Suena interesante, le dije con amabilidad, tratando de no sonar grosera, pero lo siento, no estoy lista para invertir en transporte. No conozco el sector y no quiero arriesgar mi dinero sin garantías. Pero es un negocio familiar, levantó las cejas. Y yo te puedo garantizar que somos personas serias. No dudo de su seriedad, pero los negocios son impredecibles. Y justo ahora estamos empezando nuestra vida por separado, necesitamos nuestros ahorros para lo que pueda surgir, respondí con cautela. Prefiero no invertir grandes sumas por el momento. A diferencia de Margarita, el suegro era más tranquilo. Solo asintió. Entiendo. Pero si cambias de idea, ya sabes dónde encontrarnos. Al día siguiente, Margarita me llamó. Victoria, ¿qué es eso que me contó mi marido? ¿Qué no quisiste invertir? Así es, confirmé. No estoy preparada para eso. Pero ¿cómo puedes negarte? Somos familia. No tengo la obligación de invertir en cualquier proyecto que me presenten. Claro, no estás obligada. Pero en una familia, uno ayuda. Puedo ayudar en caso de enfermedad o una emergencia. Pero esto es un negocio, no caridad. No confías en nosotros, su tono se volvió amenazante. No confío en proyectos no verificados. Lo siento, es mi decisión. Ella colgó. Y yo ya sabía lo que venía, otro escándalo. Y así fue. Margarita empezó a decir por ahí que yo era una tacaña, que tenía dinero y no quería compartir, que solo pensaba en mí. Me enteraba por conocidos, que me preguntaban: ¿es cierto que no quieres ayudar a tu familia? Yo simplemente respondía: no tengo por qué justificar mis decisiones económicas. Nathaniel me apoyaba. Decía que era mi derecho. Pero tampoco podía callar a su madre. Cada vez la veíamos menos. En las reuniones familiares, fingía que yo no existía. Hablaba con Nathaniel ignorándome por completo. A él le dolía, pero evitaba conflictos. Yo también prefería no tensar más la situación. En el fondo, sabía que mientras ella no tuviera control sobre mis propiedades, iba a seguir resentida. El tiempo puso todo en su sitio. La empresa de transporte enfrentó problemas por la competencia y cuestiones legales. Perdieron sus ahorros y quedaron con casi nada. Margarita estaba aún más molesta, pensaba que si yo hubiera invertido, todo habría salido bien. Pero la realidad era que si lo hubiera hecho, habríamos perdido mi dinero también. Mi intuición no me falló. Nathaniel y yo seguíamos con nuestra vida. Un año después, decidimos tener un hijo. Me quedé embarazada y nació nuestro hermoso Marcial. Margarita vino al hospital con flores, sonriendo como si todo estuviera bien. Pero al poco tiempo, cuando empecé a criar a mi hijo a mi manera, volvieron los conflictos. Todo era motivo de crítica. Lo estás alimentando mal, no lo vistes bien, no lo paseas como se debe. Y, por supuesto, siguió con lo mismo. ¿Y si nos prestan uno de los pisos mientras nos recuperamos? Podríamos alquilarlo, reinvertir y luego te devolvemos el dinero. Mamá, basta, cortó Nathaniel. Ese tema no se discute. Fue ahí cuando recordé las palabras de mi abuela. No hables de los pisos con nadie, salvo con tu marido, y solo cuando estés segura de que él está de tu lado y su familia no va a presionarte. Si empiezan a hacerlo, guarda silencio todo lo que puedas. Y aunque no lo oculté hasta el final, en el fondo logré lo más importante, mantener el control sobre lo que era mío. Y por tanto, sobre mi vida. Puede que esta historia termine aquí, aunque en las familias dramáticas nunca hay un final definitivo. Pero en resumen, me casé y no conté nada sobre mi herencia. Margarita, muy viva, trajo a un notario una semana después de la boda. Pero yo me callé y protegí mi patrimonio. Luego, cuando no hubo más remedio, se lo conté a Nathaniel. Él me apoyó. Tuvimos peleas, sí, pero el amor aguantó.
Mi fama como la nuera con 3 pisos se quedó en eso, un asunto mío. Hoy, vivimos tranquilos, criamos a nuestro hijo. Yo sigo en el mundo del consultorio, Nathaniel da clases. Margarita a veces intenta meterse, pero ahora actuamos como un equipo. No le damos poder, aunque mantenemos el respeto. Mirando atrás, no me arrepiento de haber guardado el secreto. Tal vez debí contárselo antes a Nathaniel. Pero sé que en ese momento él no estaba listo para enfrentarse a su madre. Ahora sí. Y eso lo cambió todo. Hoy no hay secretos entre nosotros. Y eso es lo más importante. ¿Y Margarita? Tiene su camino. Ojalá algún día acepte mis decisiones. Si no, ya aprendimos a vivir sin su aprobación. Esta historia trata de aprender a poner límites. Incluso si esos límites son 3 pisos heredados de una abuela sabia. Y de cómo, a veces, callar a tiempo puede salvarte de muchos dolores de cabeza. Suena contradictorio, pero es la verdad de mi vida. Quizá ahí está la enseñanza: no muestres todas tus cartas hasta que sepas con certeza que la persona con la que compartes la vida te quiere por quien eres, no por lo que tienes. Y que su familia no usará tu confianza para manipularte a la primera oportunidad. Claro que nuestro camino no ha terminado. Aún nos espera la crianza de nuestro hijo, quizá un segundo, nuestras carreras, nuevas dificultades. Estoy segura de que mi suegra todavía tiene bajo la manga ideas para meterse en nuestras vidas, porque en las novelas familiares las intrigas nunca se acaban. Pero ahora tenemos experiencia y sabemos cómo defendernos. Y si algún día alguien vuelve a aparecer con un notario, ya sabré exactamente qué hacer. Incluso si se repite la historia, tengo suficientes argumentos y documentos preparados para que nadie pueda tocar mi herencia. Porque la vida me ha enseñado algo muy claro: todo debe estar en regla, tanto moral como legalmente. Solo así ningún pariente inesperado con papeles en la mano podrá alterar tu paz. Miro a mi hijo pequeño, que duerme tranquilo en su cunita, y pienso, que crezca rodeado de amor, sin manipulación familiar. Nathaniel y yo haremos todo para que sea feliz. Y quién sabe, tal vez algún día, cuando sea mayor, una de mis propiedades se convierta en su punto de partida. Ese será mi regalo para su futuro. Pero esa ya será otra historia. Así fue como sucedió todo. Nuestro matrimonio empezó con escándalos, drama, como una telenovela familiar, revelaciones, notarios, reuniones familiares, discusiones por dinero y herencia. Pero salimos adelante, y la lección de toda esta historia es simple. Ámense, confíen el uno en el otro, pero no dejen que ni siquiera los familiares más cercanos traspasen sus límites. Y si tienes una herencia, prepárate, habrá quienes intenten reclamarla. Pero si a tu lado está la persona que te ama y te apoya, no hay notario que te asuste. Ese es mi relato. No tiene magia ni milagros, pero está lleno de lógica, emociones, giros y, al final, un amor fuerte. Y lo termino con esta reflexión: a veces, guardar silencio a tiempo puede salvar tu vida. Así de simple. Ahora miro a mi hijo, que ya tiene 2 años, y me emociona ver lo curioso e inteligente que se ha vuelto. Cuando era apenas un bebé en la cuna, pensé que lo más difícil ya había pasado. Habíamos defendido nuestra independencia, puesto límites a las intromisiones de mi suegra, arreglado los asuntos de la herencia y organizado nuestro hogar. Pero la vida, como siempre, tenía otras vueltas preparadas. Nuestra historia familiar siguió desarrollándose como una telenovela sin final, sin magia, pero con muchas emociones. Al principio, todo marchaba tranquilo. Disfrutábamos ser padres. Nathaniel se volvía loco en las tiendas comprando juguetes y libros, y yo combinaba el trabajo con las tareas de la casa. Mis padres, que vivían en otra zona de la ciudad, venían a ayudarnos con el niño cuando se lo pedíamos. Siempre fueron discretos y jamás se metieron en nuestra vida sin razón. La única que seguía apareciendo de vez en cuando era Margarita, y lo hacía sin avisar. Apenas veía un montón de ropa sucia del niño o juguetes por el suelo, ya lanzaba sus quejas. Victoria, ¿pero cómo tienes así la casa? El niño puede tropezar con esos carritos. ¿Y cuando fue la última vez que limpiaste el piso?, decía frunciendo el ceño mientras revisaba la sala llena de cosas de Marcial. Mamá, está todo bien, le respondía Nathaniel, tratando de desviar su atención. Marcial está feliz así. Acabamos de llegar del parque, no tuvimos tiempo de recoger. La verdad, después de cosas como la visita del notario o los intentos de sacarme dinero, estas críticas nos parecían pequeñas.
Estábamos acostumbrados. Y pensábamos. Bueno, mientras no se meta en nuestras finanzas. Pero no tardamos en darnos cuenta de que sus ideas sobre dinero, negocios y herencias no habían desaparecido. Solo estaba esperando el momento para lanzar el siguiente ataque, esta vez desde otro ángulo. Nathaniel y yo empezamos a considerar vender uno de mis pisos para comprar una casa cerca del campo. Pensábamos que para Marcial sería mejor jugar en un jardín que en el patio de un edificio. Yo soñaba con un terreno grande, con flores, una pérgola para las tardes en familia. Nathaniel me apoyaba, pero tenía dudas. Mudarse lejos significaba perder comodidades, hacer trayectos largos al trabajo, al jardín, a la escuela. No queremos irnos al medio de la nada, le decía yo. Hay barrios tranquilos con colegios, rutas de transporte, supermercados. Y además, aire puro. Decidimos esperar un poco y, mientras tanto, mejorar nuestro piso actual. Convertimos una habitación en el cuarto de Marcial, pusimos papel tapiz colorido, estanterías con libros y muchos juguetes. Todo parecía ir bien. Hasta que apareció Margarita, y esta vez no vino sola. Trajo a una mujer que no conocía, de unos 40 años. Victoria, te presento a Gabriela Rodríguez, una vieja amiga de la familia, dijo sin explicar mucho. Es agente inmobiliaria. Pensamos que podría ayudarte. Fruncí el ceño mientras les tomaba los abrigos. ¿Y por qué necesitaría yo una agente inmobiliaria? Victoria, tú tienes 3 pisos, no, dijo con una voz dulce pero evidentemente falsa. Quizás Gabriela te pueda aconsejar cómo sacarles el mejor provecho. Y de pronto, como si fuera lo más importante del mundo, añadió. Tal vez puedas vender uno y participar en alguna inversión interesante. Sentí cómo se me tensaban los músculos. Otra vez lo mismo. Otra vez el negocio familiar. Gracias, pero ya tengo mi propia agente inmobiliaria de confianza, respondí con cortesía, pero conteniéndome. Gabriela es excelente, insistió Margarita. Y quién sabe, a lo mejor te animas a comprar un 4º piso. Ahí entendí todo. Quería meterme en otro proyecto, usar a Gabriela para convencerme. Margarita, encantada de conocer gente nueva, pero si decido vender o comprar, les avisaré. Por ahora no tenemos nada planeado, dije, intentando mantener la calma. Gabriela sonrió. Lo entiendo, no quiero ser insistente. Margarita tiene mi número por si necesitas algo. Se fueron a los 10 minutos. Margarita parecía furiosa, como si le hubiera arruinado un trato millonario. Yo solo pensé. Otra vez con lo mismo. Nathaniel llegó poco después, me vio molesta y preguntó. ¿Otra vez vino mi mamá? Y no sola. Trajo a una agente inmobiliaria. Quiere que haga operaciones con mis pisos. Seguro sueña con que le meta dinero a su negocio. Ya está bien, suspiró Nathaniel. Voy a hablar con ella para que no vuelva a traer desconocidos a casa. Perfecto. Y así lo hizo. Pero el carácter de Margarita no tenía cura. Se quejó con su esposo, con la tía Pamela, con toda la familia, diciendo que yo me cerraba y no escuchaba consejos. Yo solo decía. Que hablen lo que quieran, mientras no se metan en mis decisiones. En medio de todo eso, apareció mi hermana Isabel, que hacía tiempo vivía su vida aparte y casi no se metía. Se enteró de las últimas movidas de Margarita y me llamó. Victoria, ¿y si al final compras esa casa? Justo estoy trabajando en un proyecto de arquitectura. Podríamos pensar en diseñarla desde cero. Suena bien, le respondí, pero me da miedo que mi suegra se enfurezca aún más. Va a pensar que prefiero invertir en una casa que en su empresa. Ay, olvídate de lo que piense, suspiró Isabel. Es tu dinero, tu herencia, tu vida. Y cuanto más lo pensaba, más razón le daba. Empezó a crecer dentro de mí la idea de hacer realidad ese sueño de la casa con jardín, chimenea y una sala enorme para Marcial. Pero antes de tomar esa decisión, nuestra historia familiar dio un nuevo giro. Esta vez no por dinero, sino por la crianza de nuestro hijo. Marcial era muy activo, inquieto. A los 3 años lo inscribimos en un buen jardín cercano. Y ahí volvió Margarita, con sus dudas. ¿Están seguros de que ese jardín es bueno? Escuché que los maestros son muy estrictos y no sacan mucho a los niños. ¿Por qué no lo llevan al que está cerca de mi casa? Así yo podría recogerlo. Yo le expliqué con paciencia.
Nathaniel investigó bien, tiene buenos comentarios y nos queda más cómodo. Cruzar toda la ciudad no tiene sentido. ¿Y por qué no? Yo tengo coche. Nathaniel cortó el tema en seco. Mamá, ya lo decidimos. Marcial va a ese jardín. Fin del asunto. Por suerte, esta vez no insistió demasiado. Pero pronto encontró otro ángulo, que el niño necesitaba clases especiales, un tutor que le enseñara a leer. Yo traté de explicarle que aún era muy pequeño, que no hacía falta presionarlo con métodos académicos. Pero si Nathaniel a su edad ya jugaba con cubos de letras, decía ella. Y yo pensaba. Pues Marcial también juega con cubos. ¿Cuál es el problema? Pero ella seguía. Si yo me encargara de Marcial, te aseguro que ya estaría leyendo. No creo que tengas la paciencia para convertirlo en genio, respondí sin perder la calma. Así fue todo el verano, cada semana una nueva crítica. Pero ya habíamos aprendido a que nos resbalen. Hasta que algo cambió, mi salud. Tuve que dejar de trabajar y pedir ayuda a mis padres. Todo fue rápido, cansancio constante, dolor de espalda y abdomen. Me diagnosticaron un problema ginecológico y terminé en el quirófano. Por suerte, no fue grave. En un mes estaba recuperada. Pero ese tiempo cambió muchas cosas. Primero, Margarita apareció queriendo convertirse en la salvadora. Victoria, con la operación no puedes cuidar al niño ni a la casa. Me voy a venir a vivir con ustedes para hacerme cargo de todo. Solo escuchar vivir aquí me heló. Agradecía la intención, pero sabía que si le daba espacio, empezaría a imponer sus reglas, mover muebles, organizar todo a su manera. Nathaniel también se puso serio. Mamá, eso es demasiado. Los papás de Victoria ya ofrecieron su ayuda. Yo también me tomaré un descanso del trabajo. Si necesitamos algo más, te avisamos. Ella se ofendió. Vaya, ya ni me esperan. Después no digan que no advertí. Temí que Nathaniel cediera. Pero no lo hizo. Fue firme. Yo tampoco me sentía tan débil como para quedar inválida. Así que me fui unas semanas a casa de mis padres, donde podía descansar sin pensar en tareas del hogar. Marcial se quedó con nosotros, a veces con Nathaniel. Mi mamá se encargaba de todo y yo por fin pude respirar. ¿Te compro más vitaminas?, me preguntaba ella al verme en silencio leyendo. Ya tengo lo que me recetaron, respondía sonriendo. Solo necesito tiempo y tranquilidad. Margarita, por su parte, estaba molesta. No pudo convertirse en la heroína. Y empezó a decirle a Nathaniel por teléfono. Ah, claro. Tu suegra sí es importante para Victoria. ¿Y yo qué? Nada. Él se cansó de explicarle. Mamá, Victoria se siente más cómoda con sus padres. Está en su casa de toda la vida. No hagamos un drama. Ella colgaba con un bueno, pero quedó claro que buscaba otra forma de hacerse notar. Cuando regresé a casa ya totalmente recuperada, resultó que el consejo familiar de mi suegra había tomado una nueva decisión. El suegro, la tía Pamela y algunos parientes lejanos decidieron que Marcial debía pasar más tiempo con la familia paterna para que se criara como es debido. Según ellos, a mí me faltaban valores tradicionales. Empezaron con sus discursos. Llevémonos a Marcial los fines de semana, que se vaya acostumbrando a la familia grande. Tenemos una casa de campo, aunque aún no terminamos las obras. Pero igual, es como una finca. Así convivirá con tíos y primos. Respondí con educación, pero firme. Gracias por la propuesta, pero Marcial aún es pequeño. No está acostumbrado a su casa de campo, todo allí es nuevo para él. Además, nos gusta pasar los fines de semana en familia, los tres juntos. Como era de esperarse, a Margarita no le cayó bien. ¿Y ese egoísmo de madre? Al niño le viene bien cambiar de ambiente. Además, no le impides ir a casa de su abuela materna. ¿Por qué si se lo impides a la abuela paterna? Tuve que recordarle que una cosa es ir de visita un par de horas y otra muy distinta pasar el fin de semana entero en un lugar al que no está habituado. Además, yo no estaba segura de que las condiciones en esa finca fueran ideales. Había escuchado que el techo necesitaba arreglo, la electricidad fallaba, y el suegro seguía con problemas económicos, todo el dinero iba a tratar de levantar su empresa, y la casa estaba medio a medio. Pero Margarita no cedía. Nos estás faltando el respeto.
¿No crees que seamos capaces de cuidar de nuestro nieto? Queremos que Marcial crezca sin prejuicios y confíe en todos sus parientes. Nathaniel, viendo que yo ya empezaba a hervir por dentro, intervino. Mamá, no estamos en contra de que lo visiten, pero por ahora está mejor con nosotros. Demos tiempo al tiempo. Cuando tenga 5 años, ya podrá quedarse un par de días, si él quiere. Así se cerró el tema, por el momento. Pero yo sabía que no lo habían olvidado. En los ojos de mi suegra se leía ese deseo de tomar el control, de dejar claro que la autoridad familiar era ella. Mientras tanto, mi hermana Isabel avanzaba a pasos grandes en su carrera como diseñadora de interiores. Una noche me llamó, llena de entusiasmo. Victoria, no sabes. Estoy trabajando en un proyecto para un conjunto residencial de lujo. Pronto van a poner en venta parcelas y casas. Es caro, sí, pero dicen que el lugar es espectacular. ¿No te interesaría invertir allí con Nathaniel? Podría ser una gran oportunidad. La idea me hizo pensar en serio. Estábamos contentos con el piso, pero yo seguía soñando con tener una casa, aunque fuera solo para escapadas de fin de semana. Le propuse a Nathaniel que fuéramos a echar un vistazo. Averigüemos dónde queda, cuánto cuesta, dijo él. Si vale la pena, podemos comprar el terreno y más adelante construir. Fuimos a verlo. El lugar estaba a 1 hora de la ciudad, cerca de un bosque y un río. El aire era limpio y se respiraba tranquilidad. Pero sí, el precio no era bajo. Calculé que si vendía uno de mis pisos medianos, me alcanzaría justo para el terreno. Solo quedaba decidir si valía la pena, porque construir una casa no es ni rápido ni barato. Regresamos a casa a discutirlo. ¿Sabes?, me dijo Nathaniel, me encantó el sitio. Pero seamos realistas, si compramos el terreno, después habrá que gastar en los servicios, el diseño, la obra. Y no tenemos suficiente para hacerlo todo de una. El terreno puede quedar vacío años, y lo único que hagamos sea ir a asar carne los fines de semana. Pero bueno, tal vez suba de valor. Es una inversión. Y si decidimos no construir, siempre lo podemos vender más caro. Estuvimos dándole vueltas al asunto y al final decidimos arriesgarnos. Pero yo sabía que, en cuanto se enterara Margarita, se iba a meter. Si sabía que yo vendía una propiedad, seguro intentaría convencerme de meter ese dinero en su negocio familiar en lugar de un terreno que, según ella, no servía para nada. Hablé con mi agente inmobiliario, el mismo con el que trabajaba desde hacía años, incluso desde la época de mi abuela. El piso era fácil de vender, y pronto aparecieron interesados. Pero en medio del proceso, Margarita se enteró no sé cómo de que estaba vendiendo una de mis propiedades. Llegó indignada. Victoria, ¿qué es esto? ¿Estás vendiendo un piso y ni siquiera lo comentaste? ¿Y por qué tendría que comentarlo? Es mi propiedad, le respondí con calma. Pero somos familia. Y justo tengo una propuesta. Invierte ese dinero en nuestra empresa de transportes. Ya empezamos a levantarla. Compramos un par de camiones usados. Solo nos falta uno nuevo. Y tú podrías quedarte con las ganancias. Por dentro suspiré. Ya me lo imaginaba. Lo siento, Margarita, pero Nathaniel y yo ya decidimos comprar un terreno en un nuevo conjunto residencial. Para nuestra familia, eso es más importante que un camión. Y entonces intentó tocar la fibra de Nathaniel. Hijo, ¿tú estás bien de la cabeza? ¿Para qué quieren un terreno sin escuela, sin clínica cerca? ¿No puedes hablar con tu esposa? Mamá, es una decisión nuestra, respondió él con serenidad. Lo hemos pensado bien. Algún día construiremos allí una casa. Es un proyecto a futuro. Mejor usar ese dinero para la educación de Marcial en el extranjero, o lo que sea, insistía. Ese terreno se va a quedar vacío o con una casa a medio hacer. Yo entendí que no había argumento que la convenciera. Es cierto que no sabíamos cómo nos iría financieramente con la construcción, pero la idea de tener un espacio propio, en plena naturaleza, nos llenaba de ilusión. Así que le dije con firmeza. Ya está todo decidido. La venta está casi hecha. El dinero irá a mi cuenta, y de ahí compramos el terreno. Al oír eso, se quedó callada. Solo murmuró. Se van a arrepentir y se fue dando un portazo. Vendimos el piso y compramos el terreno. Faltaba decidir cuándo empezar a construir, pero no teníamos prisa.
Queríamos preparar el proyecto con ayuda de Isabel, ahorrar bien y recién entonces levantar la casa, sin apuros ni medias tintas. Todo marchaba tranquilo, hasta que Margarita dio un nuevo paso, intentó meter a mis padres en el asunto. Un día recibí una llamada de mi madre. Victoria, nos llamó Margarita. Dice que deberíamos hacerte entrar en razón. Según ella, estás malgastando la herencia. ¿Y qué le dijiste?, pregunté, ya sintiendo cómo se me cerraban los puños. Que eres inteligente y que sabes lo que haces. Pero parecía molesta. Dijo que si gastaste el dinero en tierra, es porque no quieres ayudar a su familia. Me dio risa, aunque no por mucho. ¿Y Nathaniel y Marcial no son parte de su familia? Si se trata del futuro hogar, ¿no es también para ellos? Pero pronto dejé de reír. Margarita estaba buscando aliados. Y ahora presionaba incluso a mis padres. Mamá, tranquila. Todo está bajo control. Margarita tiene problemas en su negocio y quiere que yo le dé el dinero para los camiones. Pero es mi herencia, mi decisión. Claro que sí, hija. No te preocupes. Estamos contigo. Esa conversación me calmó un poco, pero por dentro el enojo seguía creciendo. Me daban ganas de poner a Margarita en su lugar de una vez por todas, para que dejara de meterse en nuestras decisiones. Pero me controlé. Sabía que un conflicto abierto solo traería más tensión. Al día siguiente, Nathaniel propuso. ¿Y si invitamos a mis padres y a los tuyos a cenar? Un intento de reconciliación, para que todos vean que hay respeto mutuo y que dejen de armar líos. ¿Tú crees que servirá?, pregunté con dudas. No sé. Pero al menos podemos bajar un poco el nivel de tensión. Igual todos se van a ver en cumpleaños, fiestas, etc. Reservamos una mesa en un restaurante tranquilo e invitamos a ambas parejas. Mis padres llegaron primero. Luego llegaron el suegro y Margarita. Ella venía con cara de voy a poner orden aquí, pero su marido se notaba más cordial, saludando con una sonrisa. La charla empezó con temas ligeros, salud, clima, Marcial, cómo le iba en el jardín. Luego pasamos a hablar de trabajo. Yo pensaba que íbamos a esquivar el tema de dinero y propiedades, pero no. Margarita alzó su copa de vino, entrecerró los ojos y dijo: bueno, brindemos porque en esta familia todos aprendamos a confiar y no esconder negocios rentables o proyectos con futuro. Nathaniel y yo cruzamos miradas. Mis padres guardaron silencio, con esa educación que evita peleas. Yo miré a Margarita e intenté sonar conciliadora. Margarita, espero que no esté insinuando que alguien aquí esconde cosas. Ya hablamos de todo. Pero no consultas, negó con la cabeza. ¿Y acaso hay que consultar cada paso que damos? Es nuestra vida, intervino Nathaniel. Ustedes también manejan su empresa como quieren, sin pedirnos permiso. El suegro asintió. Nathaniel tiene razón. Nosotros decidimos por nuestra cuenta. Ustedes también pueden. Margarita, aceptemos que ya son adultos. Margarita suspiró, bebió un sorbo de vino y miró a mi madre. Ágata, ¿usted qué piensa? ¿Está bien que en una familia cada uno haga lo que quiera sin consultar a nadie? Mamá sonrió. Yo creo que uno consulta cuando confía en el otro y quiere su opinión. Pero exigir que te consulten, eso ya es demasiado. Nuestros hijos sabrán qué hacer. Se notaba que a Margarita no le gustó nada esa respuesta. Pero no dijo más. Se recompuso y comentó: está bien, no arruinemos la noche. Espero que en el futuro podamos ser un equipo. Respiré hondo. Tal vez, al fin, el conflicto se apagaba un poco. Terminamos la cena hablando de Marcial, recordando anécdotas divertidas. El ambiente se relajó. Pero al despedirnos, Margarita se me acercó y me susurró al oído: ¿de verdad crees que me voy a rendir? No. Esta es mi familia, y no puedes ignorar nuestros problemas. Esto aún no ha terminado. Sentí un escalofrío en la espalda, pero no alcancé a contestarle, ya se estaba yendo hacia el guardarropa. Nathaniel me lanzó una mirada interrogante, como diciendo de qué hablaban, y yo solo me encogí de hombros, lo de siempre. Nos fuimos a casa. Yo estaba alterada, aunque trataba de no mostrarlo frente a Nathaniel, para no avivar el conflicto. Él notó que estaba tensa y dijo: ya veo que mi mamá volvió a hacerte una jugarreta. Perdónala, simplemente no puede aceptar que tú manejes tu vida como quieres.
Pero son nuestras decisiones y tenemos derecho a tomarlas. Sí, lo sé. Intento no engancharme, pero honestamente, ya estoy cansado de todo esto. Parece que nunca va a parar. Esa noche me costó mucho dormir, pensando en cómo terminaría todo. Estaba claro que mi suegra no pensaba rendirse. Y aún le quedaba un as bajo la manga, usar a su nieto como excusa para entrometerse en nuestra vida y decirnos cómo debíamos gastar el dinero para su futuro. Sentía que pronto llegaría una nueva ola de manipulaciones, esta vez a través de Marcial. Y así fue. Unos meses después, cuando ya había terminado todos los trámites del terreno y empezaba a buscar un arquitecto, además de Isabel, que ya se había ofrecido con los planos, me llamó el director del jardín infantil de Marcial. Hola, Victoria. Hace poco vino la abuela de Marcial y pidió que le prestáramos más atención. Quisiera saber cómo deberíamos manejar este tipo de peticiones. Me quedé perpleja. ¿Qué abuela? Creo que se llama Margarita. Dijo que quiere asistir a las clases, observar el desarrollo de Marcial y traer materiales pedagógicos. Casi me reí del absurdo, pero por dentro me hervía la sangre. ¿Ahora también se iba a meter en el jardín? Entiendo. Hagamos lo siguiente. No tenemos problema con que la abuela participe en eventos especiales o clases abiertas, si el reglamento lo permite. Pero no queremos que Marcial reciba un trato especial. Queremos que se críe igual que los demás niños. El director estuvo de acuerdo y se disculpó por la molestia. Llamé enseguida a Nathaniel. ¿Tu mamá fue al jardín de Marcial a pedir trato especial para él? ¿Qué? Se indignó. No tenía idea. Voy a llamarla ya mismo. Después me contó que su madre había intentado organizar sesiones educativas exclusivas para Marcial, en las que ella misma quería estar presente y supervisar. El director se negó porque iba contra las normas, así que ella al menos exigió que se enfocaran en enseñar a leer a mi hijo, incluso llevó libros especiales. Nathaniel habló con su madre y le pidió que no volviera a hacer nada sin avisarnos. Su reacción fue la de siempre. Solo quería lo mejor para mi nieto. Son malos padres si no fomentan su desarrollo desde ahora. Nathaniel y yo solo nos miramos. ¿Qué desarrollo? ¿Qué supervisión? Tiene 3 años y medio, está creciendo bien. Con todo esto, valorábamos aún más los momentos que pasábamos los 3 solos, fines de semana en el zoológico, paseos por el parque, escapadas al terreno, donde apenas habíamos marcado el perímetro y levantado un pequeño cobertizo para las herramientas. Marcial corría feliz por la hierba y nosotros sentíamos una libertad inmensa. Ahí no había llamadas de Margarita, ni sus reproches ni consejos. Un día, sentados en sillas plegables junto al terreno vacío, le dije a Nathaniel. Oye, ¿y si ponemos aquí una casita de verano? Algo sencillo, de madera, para quedarnos a dormir. Y más adelante, cuando juntemos más, arrancamos con la obra grande. Me encanta la idea, sonrió Nathaniel. Que sea nuestro pequeño oasis. De hecho, si puedo trabajar a distancia, nos podríamos venir todo el verano. En mi cabeza apareció la imagen perfecta, una casa simple, Marcial corriendo con una pelota, un huerto pequeño, asados por la noche, el canto de los pájaros al atardecer. Parecía el descanso ideal de tanto drama familiar. Pero sabíamos que si Margarita se enteraba, podía querer meterse. Incluso podría comprarse un terreno al lado. ¿Y si terminábamos vigilados de por vida? Espero que no se le ocurra mudarse cerca, dijo Nathaniel, adivinando mis pensamientos. Ay, ni me lo digas, murmuré. Pero mientras esos terrenos sigan tan caros, dudo que se arriesgue. Con todos los problemas que tienen en el negocio. Nathaniel asintió y me abrazó por los hombros. Vimos a Marcial correr detrás de burbujas de jabón entre la hierba. Queríamos creer que todo iría bien. Pero vivir en una telenovela familiar es estar siempre esperando sorpresas. Y una de ellas nos golpeó cuando menos lo esperábamos. En el piso que habíamos comprado y donde vivíamos, de pronto falló el sistema de calefacción. Las tuberías eran viejas, de la época de mi abuela. Nosotros, por tontos, nunca hicimos una reforma completa. Siempre lo dejábamos para después. Y ese invierno, comenzaron a gotear las cañerías. Una de las principales reventó. Llamamos a los fontaneros, pero tardaron días en arreglarlo. La humedad invadía el piso. Marcial tosía. Nathaniel estaba furioso porque la reparación iba a ser carísima. Margarita, al enterarse, apareció de inmediato.
Se los dije. Necesitaban mi ayuda para estas cosas. Hay que hacer una renovación completa, y ustedes solos no podrán. Yo sonreí por dentro. Claro, ahora también querrá controlar la reforma. Teníamos ahorros, yo seguía ganando por alquilar 2 pisos, y Nathaniel y yo habíamos guardado para la casa. Pero cambiar todo el sistema de calefacción costaba una fortuna. Gracias por preocuparte, mamá, dijo Nathaniel, pero tenemos dinero. Llamaremos a especialistas que lo hagan bien. ¿Y si se vienen a vivir con nosotros mientras tanto?, preguntó la suegra, ilusionada. La idea de mudarme indefinidamente con ellos me horrorizó. Prefería 1000 veces quedarme en casa de mis padres, ahí al menos nadie me echaba en cara nada. Gracias por la oferta. Pero tenemos otra opción, ir a casa de mis padres, respondí con suavidad. Claro, todo con los padres de la esposa, murmuró ella. Nathaniel se hartó y le dijo un poco más alto. Mamá, basta. Ágata tiene un piso amplio, ustedes están en un 2 ambientes. Además, tienen sus propios problemas, ¿para qué incomodarnos? Tema cerrado. Mientras reparaban los daños, Marcial y yo nos fuimos a casa de mis padres. Nathaniel iba y venía, vigilando la obra, y a veces dormía con nosotros, otras en nuestro piso húmedo. Fue agotador, pero me hizo pensar aún más en la necesidad de terminar nuestra casa en el terreno. Tenemos que arrancar el proyecto del campo ya. Por lo menos para tener otra opción donde vivir, le dije a Isabel. Ella, al enterarse del caos, respondió. Te haré un buen boceto si encuentran una cuadrilla competente. Podrían comenzar con la base este mismo otoño. Y el dinero, murmuré, sabiendo que el arreglo ya nos había drenado bastante. Lo sé, es difícil. Pero comiencen con la base. Luego pueden ir avanzando de a poco. Al menos ya se empieza. Me ilusioné. Le dije que lo pensaríamos. Nathaniel aceptó, pero advirtió. Si empezamos, tenemos que apretarnos el cinturón. Yo tengo algo de renta y un pequeño ahorro. Tal vez lo logremos sin crédito, pero va a costar. Lo hablamos bien y decidimos arrancar de a poco y ver cómo avanzaba. En unos meses terminamos la reforma del piso. Volvimos a casa. Y entonces, otro golpe, el suegro anunció que su negocio de transporte había quebrado del todo. Los socios lo dejaron, las deudas se acumularon. Tuvieron que vender parte de sus bienes. Y ahora, no tenían cómo vivir. La pensión del suegro era mínima, la suegra trabajaba medio tiempo en algo dudoso. Un día Nathaniel volvió de una reunión con ellos, se sentó serio en el sofá y dijo. Victoria, están muy mal. Mamá quiere que papá venda el piso y compre algo más chico, pero ni así cubren todo lo que deben. Qué triste, dije, sintiendo pena. Aunque en parte, era culpa de Margarita, ella lo había impulsado a arriesgar sin tener respaldo. Mamá insinúa que podríamos ayudar con dinero. Pero no quiero pedírtelo, es tu herencia. Suspiré. Sí, daba pena. Pero Margarita me había tratado pésimo. Si le daba una gran suma, ¿qué me garantizaba que no volverían a aprovecharse? Nathaniel, puedo ofrecerles un préstamo sin intereses o algo así, si hacen un contrato y se comprometen a devolverlo. Pero regalarles el dinero, lo siento, no. Yo tampoco quiero regalar. Pero son mis padres. No puedo decirles simplemente, arréglenselas. Lo entiendo, asentí, pero dudo que tu madre acepte condiciones. Ella cree que porque soy familia, tengo que dar sin esperar nada. Hablamos largo rato, buscando opciones. Nathaniel podría sacar un crédito a su nombre, pero eso pondría en riesgo nuestro hogar y la construcción. Al final, decidimos que él hablaría con su padre. Tal vez él fuera más razonable. Y lo fue. Dijo que si queríamos ayudar, podían dejar en garantía un pequeño terreno que aún tenían. Pero cuando Margarita se enteró, estalló. Vamos a hipotecar nuestra parcela para darle a Victoria, que codiciosa y calculadora. Nathaniel intentó calmarla. Mamá, es la única forma de devolver el dinero. Victoria está dispuesta, pero quiere garantías. Es lo más justo. ¿Qué garantías ni que nada? Somos familia. Ya estoy harta de repetirlo, la familia ayuda sin condiciones. La conversación terminó mal. Margarita montó una escena, dijo que prefería morir antes que aceptar dinero mío bajo condiciones. El suegro, más sensato, entendía que no tenían de dónde sacar plata. Al final,
decidieron que intentarían arreglársela solos. Nosotros respiramos aliviados. Sí, era duro verlos así, pero no podía seguir sintiéndome usada. Y entonces pasó lo que menos esperábamos. Una noche, el suegro llamó. Margarita había sido internada por una crisis hipertensiva y una subida de presión. Corrimos al hospital a la mañana siguiente. Estaba en una habitación, y los médicos dijeron que necesitaba reposo absoluto y comenzar tratamiento para problemas cardiovasculares. Cuando llegamos, Margarita estaba pálida, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Nathaniel se alarmó, y yo también me asusté. Por más que me sacaba de quicio, no le deseaba ningún mal. «Mamá, ¿cómo te sientes?», preguntó Nathaniel, sentándose a su lado. «Mal, hijo», susurró ella. «Los médicos dicen que necesito una operación en los vasos sanguíneos, y eso cuesta mucho. No sé de dónde sacar ese dinero». Me dio verdadera pena. Pero también entendía que era el clásico momento de una telenovela familiar. El enemigo está vulnerable, y tú decides si ayudas o no. Miré a Nathaniel, y él me miró en silencio, esperando mi respuesta. «Mamá, encontraremos una solución», le dijo él con voz baja. «No te preocupes». «¿Qué pronóstico dieron los médicos?». «Dicen que hay que hacer un bypass urgente, cuesta casi 30.000 euros, más la rehabilitación». Volvió a llorar. «Y nosotros no tenemos ese dinero. Papá no gana nada». 30.000 euros no eran poca cosa, pero tampoco era una suma imposible. Podía sacarla de mis ahorros. Y entonces llegó el momento de la verdad. Estaba dispuesta a ayudar a alguien que hace solo unas semanas me llamaba interesada, se metía en mi vida y me criticaba por todo. ¿Podía dejar atrás los rencores, cuando lo que estaba en juego era su salud y su vida? Miré a Nathaniel. «Nathaniel, vamos a ayudarla, ¿sí?». «Claro que sí», asintió, aliviado. Parecía temer que me negara. «Mamá, no llores. Nosotros pagaremos la operación. Con las condiciones que Victoria considere necesarias». Me dolía el corazón, pero decidí no poner ninguna condición. Sería demasiado cruel. ¿Ponerle un contrato a alguien que está enferma? ¿Qué condiciones? Suspiré. «Vamos a ayudar. Esto es salud, no se trata de deudas». Margarita me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Victoria, no sé qué decir. Me metí tantas veces contigo. ¿Y tú quieres ayudarme?». «Sí, quiero. Porque eres la mamá de Nathaniel, la abuela de Marcial. Y por más que hayamos discutido, tu vida me importa». Se echó a llorar, y en esas lágrimas había de todo: dolor, arrepentimiento, emoción. Nathaniel le tomó la mano. Yo me quedé al lado, tragando el nudo en la garganta. Los médicos nos pidieron salir para que descansara, y prometimos encargarnos del pago lo antes posible. De camino a casa, Nathaniel dijo: «Perdón por tener que volver a recurrir a tus ahorros. No es una herencia, son mis ahorros. Pero da igual. Haré la transferencia y que empiece el tratamiento». «Gracias, Victoria. Te amo». Me tomó de la mano y sentí un gran alivio. A pesar de todo, no dejamos que su madre muriera por falta de dinero. Tal vez ahora empezaría a verme de otra forma. Pagamos la operación, y una semana después se la realizaron con éxito. Margarita fue trasladada a una habitación, donde le dijeron que necesitaría rehabilitación en un centro especializado. Se la veía mejor, aunque débil. Cuando fuimos con Nathaniel y Marcial a visitarla, nos sonrió. «Hola, mis amores. Perdón, Marcial, por no poder verte antes. Pronto me recuperaré y vendrás a visitarme, ¿sí?». «Sí», respondió él feliz. Él no entendía del todo lo que había pasado. Noté que Margarita estaba más suave conmigo. Tal vez la enfermedad le había hecho replantearse muchas cosas. Me llamó en voz baja a su cama, pidiéndole a Nathaniel que entretuviera a Marcial. «Victoria, quería darte las gracias por ayudarme. Y también pedirte perdón. Siempre pensé que si alguien en la familia tenía dinero, debía compartirlo y seguir las reglas del resto. Pero tú eres independiente, tienes tu propia forma de ver la vida. Y yo no lo aceptaba». «Lo entiendo», le dije, sentándome en la silla junto a la cama. «Usted hacía lo que creía mejor para su hijo. Pero estaba equivocada. Perdóname por lo del notario, por el contrato, por pedirme que invirtieras en el negocio», hablaba en voz baja, como si le costara, «y por querer manipularte con Marcial. Lo importante es que ya pasó todo». Sentí un calor recorrerme por dentro. «Recupérate,
descansa. Y cuando salgas, intentemos llevarnos bien, en paz. Ella sintió y las lágrimas volvieron a brotar. Eres una buena persona, Victoria. Y lo entendí demasiado tarde. Tenía miedo, no sé ni de qué. Pensaba que eras interesada, que te casarías con Nathaniel y te quedarías con todo. Pero no fue así. Nunca tuve esas intenciones. Solo quería que nos dejaran vivir a nuestra manera. Charlamos un rato más, y por primera vez sentí que hablábamos como iguales. Tal vez sí había comprendido sus errores. Cuando salimos del hospital, Nathaniel me abrazó. Parece que las cosas están cambiando. ¿Quién diría que haría falta una enfermedad para lograrlo? Sí, la vida da lecciones inesperadas. Durante los meses siguientes, Margarita hizo su rehabilitación. Nosotros pagamos su estancia en el sanatorio, ya ni quería contar el dinero. Después de tantos años de tensión, lo único que deseaba era un poco de paz. Incluso mi suegro se volvió más amable conmigo, quizás al ver que no dejé sola a su esposa. Llamaba por las tardes a Nathaniel, contándole cómo iba todo, agradecido. Cuando Margarita regresó del sanatorio, le organizamos una pequeña fiesta en casa. Pusimos la mesa, invitamos a mis padres, a la tía Pamela, que también se alegró de verla mejor, hicimos algunos regalitos. Y por primera vez en años, Margarita alzó su copa y dijo un brindis. Victoria, quiero que todos sepan que no eres solo mi nuera, sino una verdadera parte de esta familia. No solo me ayudaste con mi enfermedad, también me salvaste de mis propios miedos. Gracias por enseñarme a respetar los límites de los demás. Yo la miraba, sonriendo, sintiendo que lo decía de corazón. Pensaba, ¿será que logramos una tregua? ¿Será que, después de tantos conflictos, por fin podríamos vivir tranquilos? En la vida no todo es perfecto. Siempre hay pequeños roces. Pero vi que Margarita, una mujer orgullosa, tras la enfermedad empezó a valorar más las buenas relaciones. Nathaniel y yo no esperábamos milagros. Sí, a veces ella seguía dando consejos sobre cómo criar a Marcial, a veces demasiado insistente. Pero ya sin agresividad, más bien desde el deseo sincero de ayudar. Dejó de insinuar que yo debía invertir en sus asuntos y entendió que tenía mi propia vida. Incluso empezó a respetar mi trabajo. Victoria, ¿tú entiendes de finanzas? ¿Nos puedes aconsejar cómo refinanciar nuestro crédito? Me preguntó un día, tranquila, sin exigencias. Le di algunas ideas, hablé con economistas conocidos. Estaban agradecidos, y todo empezó a estabilizarse. Mi hermana Isabel, mientras tanto, terminó el diseño de nuestra futura casa. Empezamos a buscar obreros. Margarita, ahora sí con interés genuino, preguntaba. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué tipo de fachada? ¿Van a poner chimenea? Me imagino tomándote junto al fuego en invierno. Hablaba con entusiasmo real. Si necesitan ayuda para elegir materiales, conozco un diseñador con el que trabajé en una reforma. Me sorprendí a mí misma pensando que sí, si ofrecía su ayuda de forma amable, la aceptaría con gusto. Al final, las relaciones pueden cambiar cuando hay un poco de humanidad. Nathaniel iba casi cada semana al terreno a ver cómo iba todo. Yo iba los fines de semana con Marcial. Levantamos una pequeña casa de madera, pusimos camas, una mesa, sillas. Ya podíamos quedarnos unos días si queríamos. Marcial estaba feliz. Sentía que ese era su rincón en la naturaleza, nuestro refugio, aunque fuera algo temporal. Pero ya era nuestro. Un día, mientras partía leña junto a la casita tenía que encender la estufa, Nathaniel se me acercó y me dijo. Sabes, nunca te he dicho lo orgulloso que estoy de tu carácter. Sabes defender tus ideas, no dejas que nadie te mande, pero al mismo tiempo eres buena con los demás, incluso con quienes te han hecho daño. Gracias por eso. Sonreí, apartándome el pelo de la cara. Y tú también has hecho mucho. Pudiste haberte puesto del lado de tu madre, meter mi dinero en su negocio, obligarme a ceder, pero siempre estuviste conmigo. Porque te amo, respondió simplemente Nathaniel. Nos abrazamos bajo el cielo azul, sintiendo que por momentos así valía la pena todo, construir una vida propia, defender nuestros límites, incluso enfrentar batallas familiares. Al final, habíamos llegado a un entendimiento, aunque no fuera inmediato. Y me volví a acordar de aquel día, cuando era más joven e ingenua, parada en la puerta del nuevo capítulo de mi vida, escuchando el timbre sonar, y ahí estaba mi suegra, con un notario. Han pasado ya 4 años desde entonces,
pero por todo lo que vivimos, parece una vida entera. Y aún me repito. Qué bien hice en quedarme callada ese día. Porque si en ese momento hubiera contado lo de los 3 pisos, no hay duda de que Margarita habría hecho todo lo posible por controlar mi herencia y mi libertad. Tal vez nos habríamos peleado más fuerte con Nathaniel, y quién sabe si nuestro matrimonio habría sobrevivido al embate desde el principio. Pero ahora entiendo, tarde o temprano todo sale a la luz, y lo que realmente importa es que la persona que amas esté de tu lado. Los intentos de mi suegra por reeducarme estaban condenados al fracaso. Tuvo que atravesar una crisis de salud, ver quién estaba ahí realmente, quién estaba dispuesto a ayudarla. Y solo así cambió su forma de verme. Algunos dirán que esta historia suena demasiado bonita para ser verdad. Pero la vida es mucho más compleja que cualquier novela. Nos esperan nuevos capítulos, terminar la casa, seguir criando a Marcial, quizá tener otro hijo. Margarita, aunque ahora más calmada, sigue siendo una persona complicada, capaz de estallidos de celos o intentos de control. Pero ahora sé cómo responder. Con firmeza digo. Tenemos nuestra familia. Agradecemos tus consejos, pero las decisiones las tomamos nosotros. Lo más sorprendente es que, desde la operación, a veces me habla con sinceridad, como si fuera su amiga. Tal vez entendió que la vida es corta y no vale la pena vivirla en guerra constante. Un día incluso me confesó. ¿Sabes, Victoria? De joven, yo también sufrí con mi suegra. Siempre me criticaba por ganar poco, por no saber llevar la casa. Y creo que sin darme cuenta, copié ese modelo. Pensaba que era normal decirle a los jóvenes qué hacer en todo. Pasa mucho, suspiré, uno repite lo que vio en su familia, aunque le haya hecho daño. Estábamos sentadas en la cocina tomando té. Nathaniel y Marcial estaban en el cuarto de juegos armando algo con bloques. Y por primera vez vi en Margarita no a una crítica implacable, sino a una mujer que estaba sanando sus propios miedos. Es triste darse cuenta cuando ya es tarde, murmuró mirando por la ventana, pero gracias por darme la oportunidad de cambiar. Mi corazón se conmovió. Me alegré de verdad. Habíamos logrado pasar de enemigas, o al menos rivales, a personas capaces de apoyarse. Hoy nuestra vida sigue su curso. Aún vivimos en el piso que heredé de mi abuela, que ya es realmente nuestro hogar, y a la vez vamos construyendo en el terreno fuera de la ciudad. Marcial va a la guardería, y en otoño empezará un centro de preparación para la escuela. Margarita a veces lo recoge cuando no llegamos a tiempo, y se entienden bastante bien. Ahora sus métodos especiales se limitan a leerle cuentos por las tardes. Ya nadie viene con notarios. Nadie me impone condiciones. Nadie me exige dinero para negocios. Y yo, por mi parte, ayudo a mis suegros cuando puedo. Por ejemplo, compramos juntos un paquete para que Margarita pudiera ir a descansar y recuperar salud. Lo hago ya no por miedo o culpa, sino porque quiero. A veces, al contar alguna de las viejas anécdotas familiares, mis amigos me dicen: ¿en serio tu suegra cambió tanto? Tú decías que era terrible. Y yo sonrío y contesto: la vida cambió, y nosotras con ella. Lo más importante es que aprendí a poner límites y a no dejar que nadie me pase por encima. Y creo que ese es el verdadero aprendizaje de toda esta historia. Mi matrimonio con Nathaniel pasó por muchas pruebas. Incluyendo mi herencia, la presión familiar, las decisiones difíciles. Y hoy somos más fuertes y más unidos que nunca. Tenemos un objetivo común: vivir con amor, criar a nuestros hijos, construir un hogar. Mi independencia financiera sigue intacta. Sigo alquilando uno de los pisos, así que tengo mi colchón. Margarita, tras su recuperación, dejó atrás muchas ilusiones. Dejó de creer que el dinero lo resuelve todo. Entendió que lo más valioso son las relaciones sinceras con su hijo y conmigo. Sobre eso estamos construyendo ahora. Sí, seguimos pensando diferente, pero ya no hay agresión ni ganas de imponerse. A veces recuerdo esas primeras semanas de casados, cuando ella llegó con el notario para forzar un contrato, y pienso en todo lo que pudo salir mal si en ese momento yo me hubiera rendido o explotado. Pero, por suerte, tuve el sentido común de callar en el momento justo, defender lo mío y luego encontrar el equilibrio entre ser independiente y querer la paz familiar. Tal vez eso sea un verdadero final feliz sin magia, pero con ese toque de cierre bonito que tienen las buenas historias. Y ahora seguimos avanzando. Nuestro plan es empezar los cimientos de la casa el año que viene.
Si organizamos bien las finanzas, en un par de años tendremos paredes y techo. Tal vez tarde más. No importa. Lo importante es que lo hacemos juntos, sin presión externa. A veces me imagino sentada junto a la chimenea en nuestro futuro hogar, con Margarita hablándome tranquilamente sobre flores del jardín. Quizá incluso horneando pasteles, contándole a Nathaniel lo lindo que era Marcial de pequeño, mientras él corre por el patio en su bicicleta. Sin notarios. Sin condiciones. Solo nosotros, una familia. Claro, la vida no garantiza que no vendrán más retos. Pero ahora que aprendí a cuidar mis límites, a decir no con respeto y a seguir siendo amable, siento que puedo con cualquier drama. ¿El mayor secreto? Saber cuándo callar sobre el dinero, y cuándo compartirlo si es para salvar a alguien. Ese es el arte complicado de las relaciones familiares, donde todos tienen derecho a su espacio, pero sin olvidar el apoyo mutuo. Así que esta historia es un gran camino. Todo empezó con aquel llamado a la puerta en nuestra primera semana como esposos. Y ahora tenemos una familia en paz, un hijo, planes, futuro. Y aunque pudo ser muy diferente, hoy puedo decir con certeza, cuando me casé, no dije que había heredado 3 pisos de mi abuela. Y qué bien que me lo guardé, porque justo una semana después, mi suegra apareció con un notario. Pero eso ya quedó atrás. Ahora nos espera un futuro grande y luminoso, en el que ya no somos rivales, sino una verdadera familia.